Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Josafat, amistades peligrosas. Un amigo es un afectuoso y fiel compañero de viaje que se puede unir en un espacio de nuestra vida en cualquier momento o situación para bien recíproco. Pero esta descripción positiva plantea la necesidad de distinguir a los buenos amigos de los malos amigos, a las amistades beneficiosas de las amistades peligrosas, dado que no toda amistad es verdadera y positiva. El libro de Proverbios dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en el otro extremo, el profeta Miqueas dice: no creáis en amigo. Miqueas 7:5. Confirmando ambos textos que la amistad puede ser buena o mala. El rey Josafat hizo amistad íntima con hombres impíos y esto fue negativo y peligroso para él. Veamos. Josafat fue un buen creyente que experimentó la bendición de Dios en su vida. Josafat hizo lo recto ante los ojos de Dios, como se espera de un creyente. Anduvo en los caminos de Dios sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. En 1 de Reyes 22, 43 y 46 se dice que anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Por tanto, Josafat no confió en las costumbres abominables de las naciones, sino que buscó a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios que se mostró al pueblo de Israel en Sinaí, al Dios que dio los 10 mandamientos. Dios estaba con este rey y él le siguió, andando en sus mandamientos. En 2 de Crónicas 17, 3 al 5, se dice que Josafat anduvo en los caminos de David, su padre. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. En contraste con el pueblo de Israel del norte, Josafat buscó a Dios. Buscó a Dios, rechazó las costumbres mundanas, rechazó al mundo y buscó a Dios. Y por ello, en general, Dios le bendijo mucho, tanto a él como a su pueblo Judá. Dios le confirmó en el reino de Judá y los países limítrofes le fueron tributarios. En 2 de Crónicas 17, 3 al 5 se dice que Jehová estuvo con Josafat y confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Además, Josafat recibió sabiduría para gestionar los asuntos terrenos de la vida. Los asuntos, diríamos hoy, laborales, los asuntos materiales. En 2 de Crónicas 17, 12 al 13, se dice que iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Así pues, Dios bendecía a Josafat. Dios le dio una victoria milagrosa. Cuando sus enemigos se aliaron contra él, Dios salió en su defensa. En 2 de Crónicas 20:17 se dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. 2 de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos a los otros. En definitiva, Dios estaba con Josafat. Josafat seguía a Dios y Dios estaba con Josafat. Dios bendecía
a Josafat. Pero a pesar de esta relación, a pesar de su rectitud y de la bendición de Dios, Josafat fue un hombre ingenuo, un hombre que estaba rodeado del mal de los reyes y del pueblo del norte de Israel, y no era consciente de esto. En segundo de Reyes 17, 7 al 8, se nos dice que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Esto es lo que sucedía alrededor de Josafat. La cuestión es, ¿lo veía él? Él era consciente de que el pueblo de Israel del norte andaba en desobediencia a Dios, andaba en pecado, que seguía a los ídolos. Dice segundo de Reyes 17, 9 al 12, que los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos y levantaron imágenes de acera debajo de todo árbol frondoso, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová había dicho, no habéis de hacer esto. Por tanto, todos los reyes de Israel eran malos. El propio pueblo de Israel era malo y hacían lo malo. Realmente solo algunos pocos reyes de Judá fueron buenos y fieles ante Dios, como es el caso de Josafat, pero también otros que vinieron después, como Ezequías. En segundo de Reyes 18, 3 al 6 se dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Por tanto, esto es lo que podía ver Josafat, ver que los reyes buenos eran bendecidos por Dios y que los reyes malos, impíos, idólatras, aunque se creyesen ser pueblo de Dios, no eran bendecidos por Dios. Esto es lo que tenía que haber visto Josafat, porque por lo general el mal contamina al bien. Por lo general el mal contamina y apaga la fe. Algo que parece ser que Josafat no llegó a entender. En segundo de Reyes 16, 2 al 4, se nos habla de un rey, Acaz, comenzó a reinar Acaz en Jerusalén y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó en los lugares altos. Acaz fue un rey de Judá y fue contaminado por los reyes de Israel del norte. Se dice de él que hizo lo malo como los reyes de Israel del norte. Por tanto, el mal contamina. Y esto tuvo que verlo este rey Josafat. Y no lo vio. Por lo general, Dios bendice a los creyentes fieles, buenos y rectos, como Dios bendijo a Josafat. Pero Josafat no se dio cuenta de esta realidad. Josafat debió aprender que Dios solo está con los justos, que Dios solo bendice a quienes tienen fe y le obedecen. Tuvo que haberlo visto, tuvo que haber aprendido esto en su propia vida y en lo que le sucedía a los reyes de Israel del norte. Sin embargo, Josafat cometió el error de mantener amistades íntimas con malas personas. Josafat tuvo relaciones de amistad a sabiendas con los reyes malos de Israel del norte. El texto que vamos a leer es interesante porque habla de la actitud de Josafat como reiterada y reincidente. Josafat no aprendía
de las consecuencias de los errores cometidos. ¿Por qué? ¿Tenía soledad regia o gremial? ¿Pensaba que era mejor estar mal acompañado que estar solo? ¿Por qué? Josafat repetía errores. Segundo de Crónicas 20, 35 al 36, se nos dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía. Es interesante este texto que dice, pasadas estas cosas. Pasadas las experiencias que tuvo Josafat con Acab, después de su mala experiencia con el rey Acab, Josafat volvió a trabar amistad con otro rey impío. Por tanto, parece ser que no aprendía Josafat. Josafat llegó a tener parentesco y comunión íntima con los reyes malos de Israel del norte. Se nos dice en 2 de Reyes 3, 1 al 2 y 7, que Jorán, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y fue y envió a decir a Josafat, Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, pueblo como tu pueblo. Qué palabras tan tristes y penosas. ¿Cómo un justo puede decirle a un injusto? ¿Cómo un bueno puede decirle a un malo? ¿Cómo un creyente puede decirle a un incrédulo? Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible esta actitud de Josafat? ¿Le puede pasar esto a un creyente hoy en día? Josafat fue negligente en cuanto al mandato de Dios, de evitar la unión con los paganos, impíos e idólatras. Dios había dicho en Deuteronomio 7, 3 al 4 y 6, no emparentarás con ellas, con las naciones paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esto había dicho Dios. Y en 1 de Reyes 16:30 se nos dice que reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, a pesar de lo cual, en 2 de Crónicas 18, 1 al 12 dice que Josafat contrajo parentesco con Acab. Lo que Dios prohibió, lo hizo Josafat. Dios prohibía establecer parentesco con los paganos, idólatras e incrédulos. Josafat estableció parentesco con Acab. Josafat fue un creyente relativista, un creyente que no tiene claro el concepto del bien, del mal, el concepto absoluto de lo que es bueno y de lo que es malo. Por eso él empleaba el término hermano o pueblo de Dios muy alegremente. En 2 de Crónicas 18:3 se nos dice que dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Lo mismo que sucedió en otra ocasión, de nuevo Josafat hizo en este texto que acabamos de leer. Era un hombre, Josafat, relativista. Yo soy como tú, mi pueblo como tú. Por tanto, ese relativismo, esa falta de convicción contundente con respecto al bien y al mal, es lo que lleva al creyente a coquetear con el pecado, a mantener una relación en el borde de la raya, a mantener una relación en la frontera con el mal. La única relación permitida por Dios a los creyentes es aquella en la que el creyente ha decidido
tener la actitud de luz, de influencia con su luz para contrarrestar a las tinieblas del pecado de aquel que no conoce a Dios e implantar la semilla del Evangelio en él. Como nos dice Mateo 5:13 al 16. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Por tanto, la única relación permitida para un creyente, para los hijos de Dios, en relación con los incrédulos, con los no creyentes, con los impíos, es aquella en la que el creyente tiene una actitud decidida y valiente, firme y constante, de dar testimonio, de ser sal y luz, de influir para bien en la otra persona. Esta es la única actitud, es la única relación permitida por Dios. Algunos creyentes no entienden esto que acabamos de decir, porque, como hemos dicho, igual que Josafat, son relativistas. Algunos creyentes creen que todo el que va a la iglesia, a su iglesia propia o a otra iglesia, es creyente, que el solo hecho de ir a una iglesia hace que una persona sea creyente, y que se puede tener relación y comunión íntima con todo el que se dice cristiano. Sin embargo, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Por tanto, en 2 de Juan 1, 9 al 10 y 11 se dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El Nuevo Testamento, de forma clara y contundente, llama al creyente a ser alguien que discierne el bien del mal, alguien que rechaza el mal, alguien que no tiene comunión íntima con el mal. El pecado de Josafat, el error de Josafat, fue ser permisivo con el mal, quizás pensando que a él no le afectaría. Primero de Reyes 22, 51 al 53, se nos dice que Ocosías, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y su madre, que hizo pecar a Israel. Ocosías era malo, muy malo. Y en 2 de Reyes 3, 1 al 3, se nos dice que Jorán, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Ambos reyes eran malos, pero quizás Josafat pues no pensó que esa maldad sería influyente en él. Josafat no fue tan exigente consigo mismo como fue con los demás. En 2 de Crónicas 19, 9 al 10, se nos dice que les mandó diciendo: Josafat, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, causas de sangre entre la ley y preceptos, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Según este texto, Josafat era bastante prudente en lo que pedía a los demás. Les pedía que fueran rectos, que se apartaran del mal. Sin embargo, él no hacía el mal,
pero se juntaba con los malos. Él hacía lo bueno y escuchaba la palabra de Dios, pero se juntaba con los incrédulos. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué le sucedió a Josafat? Que le llevó a esta actitud relativista y le llevó a mantener amistades inadecuadas y peligrosas. Pues posiblemente todo esto fue un cúmulo de circunstancias. Josafat compartió el error y la mentira de los falsos profetas de acá. Él escuchó el error. Es de estas personas que escuchan la verdad de la palabra, pero también escuchan el error. Esto pasa también mucho hoy día. Hay creyentes que escuchan buenos sermones, buenas predicaciones de la palabra, buenas exposiciones del texto bíblico, pero también leen malos libros o escuchan malas enseñanzas. Por un lado reciben lo bueno y por otro reciben lo malo. Y esto les relativiza. En segundo de Crónicas 18, 19 y 22 se nos dice que Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. En los profetas falsos que aconsejaban a Acab estaba el espíritu de mentira. Estaba el espíritu de mentira, que escuchaba a Acab, el rey Acab. Pero no solamente lo escuchaba el rey Acab, también esas palabras las escuchó el rey Josafat. Por tanto, el buen rey Josafat escuchaba la verdad y escuchaba la mentira. En segundo de Crónicas 18, 25, 26, mirad lo que dice aquí. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, al profeta verdadero, y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle: poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Cuando Acab tuvo una mala actitud contra un profeta verdadero de Dios, de rechazo de la palabra, una actitud de rechazo del propio profeta, Josafat no hizo nada. Fue permisivo. Esta actitud permisiva fue debida a su relativismo, al relativismo que le producía escuchar lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Por tanto, Josafat cometió el error de establecer amistades peligrosas, amistades impropias, porque escuchaba por un lado la verdad y por el otro la mentira. Y esto lleva también a la desobediencia, a la verdadera palabra de Dios en asuntos concretos. Nos dice segundo de Crónicas 18, 16 y 27 al 28, que entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. El verdadero profeta de Dios advirtió de que no había que ir a aquella guerra. Judá y en su nombre el rey Josafat no debían ir a aquella guerra, junto con el rey Acab de Israel. No debían ir a aquella guerra. Era una guerra que estaba maldita por Dios. Los que fueran a aquella guerra sufrirían una derrota. Así lo dijo el profeta Micaías. Y Josafat no escuchó las palabras del profeta Micaías. Josafat sabía que aquel profeta era profeta de Dios, pero no le hizo caso. Siguió el consejo de Acab e hizo lo mismo que Acab. Por tanto, la fe de Josafat fue contaminada por la maldad del rey Acab. La fe de Josafat fue contaminada por la mentira de la palabra de los profetas falsos. La fe de Josafat fue contaminada
llevándole a desobedecer a la verdadera palabra de Dios. Y no solamente él se contaminó, sino que el propio Josafat contaminó con el mal a su familia, contaminó a su hijo y lo hizo de forma irreversible. Josafat tuvo un hijo que fue impío y apóstata. Segundo de Crónicas 21, 1 y 6 se dice que durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron, y reinó en su lugar Joram su hijo, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El hijo de Josafat se había casado con una hija de Acab. Esta fue la relación íntima que estableció Josafat con Acab. Casó a un hijo suyo con una hija del malvado Acab. Y su hijo terminó siendo tan malo como los reyes de Israel del norte. Por tanto, el relativismo de Josafat le contaminó a él y también contaminó a su propio hijo. Incluso el propio Josafat llegó a tener un momento de peligro para su propia vida. Esa batalla a la que fue contra Acab, estuvo a punto de perder la vida y de compartir la derrota militar de Acab, porque las amistades malas son peligrosas. En segundo de Crónicas 18, 30 y 31 se nos dice que había mandado el rey de Siria a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Segundo de Crónicas 18, 33 al 34. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Por tanto, se cumplió la palabra del profeta, que había dicho que aquella guerra iba a ser un desastre. Dios salvó la vida al rey Josafat, pero no le salvó la vida a Acab. Por tanto, Josafat puso en peligro su vida por aquella relación íntima con el mal, con los impíos. Y pudo haber aprendido la lección una vez más, pero parece ser que no. Más tarde volvió a repetir este error de otra manera, y Dios tuvo que reprenderle nuevamente. Parece ser que a Josafat le costaba aprender las lecciones. En segundo de Crónicas 20, 35 al 37, se nos dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves. Entonces Eliezer profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de Josafat, amistades peligrosas. Y hemos dicho que Josafat fue un buen creyente que experimentó la bendición de Dios. Josafat hizo lo recto ante los ojos de Dios, y en general Dios le bendijo mucho, tanto a él como al pueblo de Judá. Josafat tuvo que ser sabio para aprender que Dios solo bendice a quien anda en sus caminos con fe y rectitud. Tuvo que aprender esto. Pero Josafat cometió el error de mantener amistades íntimas con malas personas. Tuvo amistad con los reyes malos de Israel del norte, manteniendo relación íntima con la incredulidad y el paganismo. Las malas amistades llevaron a Josafat a compartir la mentira, a desobedecer en alguna ocasión, a poner en peligro su vida y a contaminar a su propio hijo.
En 2 Corintios 6, 14 al 17, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, yo os recibiré. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos advierte del peligro que comporta tener amistad y compañerismo con el mal, con la impiedad, con la injusticia, con la idolatría. Líbranos, Señor. Líbranos de ser ingenuos, desobedientes, temerarios. Líbranos, Señor. Haznos prudentes para apartarnos del mal y de los malos. Gracias también, Señor, porque tú estás detrás de toda sanidad que estás dando a tu pueblo. Gracias, Señor. Te suplico una bendición por todos y cada uno de los enfermos, de los mayores de edad, de los vulnerables, de los que trabajan en hospitales, de los que trabajan en puestos de contacto con muchas personas. De nuevo sabemos, Señor, que hay enfermedades contagiosas, diferentes enfermedades contagiosas. Líbranos de ellas, Señor, a todos tus hijos. Líbranos del mal y de los malos. Gracias, Padre, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito sea. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.